Ese estacionamiento tenía un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando mi piel. Mis padres estaban allí, congelados, sus rostros un retrato perfecto de asombro mientras miraban mi Rolls Royce de $250,000. 3 años de completo silencio entre nosotros. Y ahora, por fin, se vieron obligados a ver que la hija que habían desechado se había convertido en algo más allá de su imaginación. La mirada en sus ojos valió cada lucha, cada lágrima, cada momento que pasé abriéndome camino desde abajo. Era la vindicación en su forma más pura. Mi nombre es Samantha Robertson. Ahora tengo 29 años, y esa noche cambió todo entre mi familia y yo para siempre. Pero para entender por qué ese momento supo tan deliciosamente dulce, necesitas saber lo que se siente crecer como la hija que nadie quería. En mi familia, yo era la hija número 4. El accidente, la ocurrencia tardía, la que sobraba. Mis padres ya tenían su conjunto perfecto. Matthew, el primogénito de oro que caminaba sobre el agua. Joseph, el hijo mediano confiable que llevaba sus sueños. Y Skyler, su preciosa hija que obtenía todo lo que su corazón deseaba. Luego estaba yo, el error que nunca se molestaron en ocultar. La desigualdad en nuestra casa no era sutil. Te golpeaba como una fuerza física cada día. Cuando Matthew necesitaba ropa nueva, mi madre lo convertía en un evento, viajes de compras con cuidadosa consideración por los últimos estilos, volviendo a casa con bolsas de tesoros de marca. Cuando me tocó a mí, era, aquí tienes la chaqueta vieja de Matthew. ¿Todavía te queda bien? No importaba que fuera 2 tallas más grande o la mancha permanente de ketchup en la manga. Cubría mi cuerpo, y aparentemente, eso era suficiente. Joseph necesitaba un portátil para la escuela, sin dudarlo. Un MacBook de última generación, sin preguntas. Skyler quería clases de baile, por supuesto, princesa, lo que necesites. Pero cuando yo necesitaba una calculadora para mis clases de matemáticas avanzadas, siempre era, Joseph ya no necesita la suya vieja. Te la puedes quedar. Faltaban la mitad de los botones, pero aprendí a arreglármelas. Siempre lo hice. La ropa usada dolía, pero lo que realmente me rompió algo por dentro fue ser invisible cuando se trataba de logros. Cuando Matthew llegó al equipo de fútbol universitario, nuestra casa se transformó en un santuario de celebración. Mis padres organizaron una cena, invitaron a todos los parientes que vivían cerca, tomaron fotos interminables. Nuestras paredes se convirtieron en galerías dedicadas a Matthew con su uniforme. Joseph fue aceptado en la universidad de su primera elección. El mismo trato, barbacoa familiar, orgullosas llamadas telefónicas a los parientes, mi padre prácticamente rebosante de orgullo contándoles a todos sobre su brillante hijo. El arte de Skyler se exhibió en una galería local, y mis padres actuaron como si hubiera sido destacada en el Guggenheim. Invitaban a los vecinos a ver el recorte de periódico, lo enmarcaban, lo colocaban en la repisa como un artefacto precioso. Y yo. Gané la competición estatal de matemáticas cuando tenía 15 años. Primer lugar de miles de estudiantes. Volví a casa con este enorme trofeo, vibrando de emoción, lista para tener por fin mi momento de protagonismo. Mi madre apenas levantó la vista de doblar la ropa de Skyler. Oh, qué bien, cariño. ¿Puedes ayudar a tu hermana con sus deberes de álgebra? Eso fue todo. Sin celebración, sin llamadas telefónicas, sin momento de padres orgullosos, solo qué bien. E inmediatamente redirigir mi logro a ayudar a otra persona a brillar más. Me quedé allí sosteniendo ese trofeo, sintiéndome encoger hasta que prácticamente desaparecí. Esa noche, coloqué el trofeo en mi tocador y lo miré durante horas. Era hermoso, dorado, con mi nombre grabado allí para que cualquiera lo viera. Pero en esa casa, bien podría haber sido invisible, como yo. A los 16, ya había entendido el juego. Nadie me iba a dar nada, así que mejor empezaba a conseguirlo yo misma. Conseguí un trabajo en la charcutería local después de la escuela, con un salario mínimo. Pero cada dólar se sentía como una pequeña rebelión. Prueba de que podía valerme por mí misma. Lo primero que compré con mi propio dinero fue un teléfono. Nada lujoso. No podía permitirme eso, pero un smartphone básico que realmente funcionaba y no estaba unido con cinta adhesiva como el de segunda mano de Skyler. Cuando lo mostré en la cena, mis padres intercambiaron miradas complacidas.
Mira a Samantha, siendo tan independiente, le dijo mi madre a mi padre como si yo no estuviera sentada allí mismo. Es muy madura para su edad. Lo que querían decir era, mira, ahora no tenemos que preocuparnos más por ella. Me había convertido en el problema de otra persona, el mío propio. Llegó el último año de secundaria, y sabía exactamente lo que venía. Ya había visto esta película 3 veces. Matthew tenía todos los gastos de su universidad pagados, más dinero para gastar. Joseph recibió el mismo trato real, matrícula, alojamiento y comida, todo. Schiller, solo un año mayor que yo, recibió la misma generosidad. Así que, cuando mis padres me pidieron que me sentara para la charla sobre mi futuro, estaba preparada. Había estado ahorrando cada dólar de mi trabajo en la charcutería porque podía ver este desastre acercándose a millas de distancia. Samantha, cariño, comenzó mi padre, con esa cualidad ensayada en su voz que me apretaba el estómago. Necesitamos ser honestos contigo. Ya hemos pagado la universidad de 3 hijos. Simplemente no tenemos el dinero para hacerlo de nuevo. Lo presentaron como un desastre natural que les había sobrevenido. No una elección que estaban tomando activamente, como si les hubiera caído un rayo 3 veces y simplemente no pudieran arriesgarse a salir más. Pero no te preocupes, añadió mi madre con una sonrisa brillante que nunca llegaba a sus ojos. Eres tan inteligente y trabajadora. Estoy segura de que encontrarás la manera. Gracias por el voto de confianza, mamá. Realmente conmovedor. Pero aquí está la cuestión, me negué a dejar que su negligencia descarrilara mis sueños. Me puse a trabajar a toda máquina ese último año. Me transformé en una máquina académica. Me uní a todos los clubes que pudieran quedar bien en las solicitudes. Fui voluntaria en el refugio de animales. Di clases particulares de matemáticas a niños. Básicamente, me convertí en la candidata perfecta para una beca. Y funcionó. Obtuve una beca del 70% para el programa de negocios de la universidad de nuestro estado, pero eso aún dejaba un 30% más alojamiento y comida, más libros, más todo lo demás. Incluso con mi trabajo en la charcutería, los números no cuadraban. Fue entonces cuando me tragué lo que quedaba de mi orgullo y llamé a la tía Sandra, la hermana de mi padre. Sandra era diferente a mis padres en todos los aspectos importantes. Nunca había tenido hijos propios, pero había construido una increíble carrera en marketing. Vivía en una hermosa casa a 1 hora de distancia y siempre me había tratado con más amabilidad de la que mis propios padres jamás habían tenido. Mis manos temblaron cuando marqué su número. Tía Sandra, le dije cuando contestó, necesito pedirte ayuda con algo, y entiendo perfectamente si dices que no. Le expliqué todo, la beca, los costos restantes, la negativa de mis padres a ayudar. Le prometí pagarle en cuanto pudiera, con intereses si quería. Sandra se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Luego dijo algo que rompió el dique dentro de mí. Samantha, he visto a tus padres tratarte como una ocurrencia tardía toda tu vida. Por supuesto que te ayudaré, y no tienes que preocuparte por pagarme de inmediato. Concéntrese en tus estudios. Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia me apoyaba. Estaba tan emocionada que bajé corriendo las escaleras para compartir la noticia de que había resuelto mi problema de financiación universitaria. Pero cuando llegué a la cocina, encontré a mis padres celebrando con Matthew, quien acababa de graduarse de su elegante universidad privada. Sentado en nuestra entrada había un Honda Civic nuevo con un lazo rojo gigante encima. Felicidades, hijo, decía mi padre, con el rostro radiante de orgullo. Te lo has ganado. Matthew se estaba tomando selfies con su regalo de graduación, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Y allí estaba yo, de pie en el umbral con noticias sobre la seguridad de todo mi futuro educativo, pero nadie escuchaba. Entonces tuve lo que probablemente fue una idea estúpida, pero tenía 18 años y me sentía audaz. Oye, Matthew, dije, ya que tienes un coche nuevo, ¿podría quedarme con el tuyo viejo? Realmente lo podría usar para ir al campus. La mirada que me dio, nunca la olvidaré. Como si le hubiera pedido que donara un riñón. ¿Hablas en serio? Voy a vender ese coche y usar el dinero para el depósito de mi apartamento. ¿Por qué iba a regalarlo? Porque soy tu hermana, dije. Y te ayudé con tus tareas de economía durante 2 años seguidos.
Él se rió. Samantha, puedes tomar el autobús como cualquier otro estudiante universitario. Es bueno para ti pasar un poco de apuros. Mis padres asintieron como si esto fuera una sabiduría perfectamente razonable. Tienes razón, cariño, dijo mi madre, el transporte público forja el carácter. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en cómo mis padres acababan de gastar $20,000 en un coche para Matthew mientras me decían que tomar el autobús forjaría mi carácter. El mensaje no podría haber sido más claro, yo no valía la pena invertir en mí. A partir de ese momento, estuve verdaderamente sola. La universidad fue exactamente lo que esperaba, yo esforzándome mientras todos los demás recibían apoyo familiar. Vivía en casa para ahorrar dinero, lo que significaba tomar 2 autobuses todos los días para ir al campus. El viaje era de 1 hora en cada sentido, pero me había vuelto buena en hacer que las cosas funcionaran. Estudié negocios con un enfoque en gestión de inversiones. Para pagar los libros y los materiales, conseguí un trabajo en una cafetería cerca del campus. El gerente, Walter, era un tipo mayor que realmente parecía ver algo en mí. Se adaptaba a mi horario de clases y me dejaba estudiar durante los periodos lentos. Vas a llegar lejos, Samantha, me decía. Lo veo. Tienes esa hambre. Tenía razón sobre el hambre. Mientras mis compañeros de clase estaban de fiesta los fines de semana, yo estaba trabajando o estudiando. No tenía tiempo para la experiencia universitaria de la que todos hablan. Tenía metas y estaba dispuesta a sacrificarlo todo para alcanzarlas. Mientras tanto, la dinámica familiar en casa se volvió aún más extraña. Matthew se casó justo después de graduarse, una gran boda, naturalmente, con mis padres pagando toda la cuenta. Joseph decidió irse a vivir con su novia y mis padres lo ayudaron a encontrar un apartamento y le compraron muebles. Esquiler se mudó después, también con el apoyo total de sus padres para su transición a la independencia. Pero aquí está lo que realmente me dolió, aunque todos mis hermanos se habían mudado, estaban constantemente de vuelta en casa. Cenas familiares todos los domingos, visitas nocturnas al azar, celebraciones navideñas, y cada vez que cruzaban esa puerta, mis padres se iluminaban como si fuera la mañana de Navidad. Nuestros hijos favoritos están aquí, anunciaba literalmente mi madre cuando llegaban, sin siquiera intentar ocultarlo ya. Yo estaría sentada allí mismo en la mesa de la cocina haciendo los deberes, completamente invisible una vez más. Finalmente llegó el día de la graduación. Había superado 4 años, me gradué con honores y ya tenía un trabajo en Goldman Sachs. Cuando crucé el escenario, mis padres aplaudieron cortésmente como si estuvieran asistiendo a la graduación de los hijos de otra persona. 2 semanas después, me sentaron para otra de sus reuniones familiares. Samantha, comenzó mi padre. Ahora tienes 22 años. Creemos que es hora de que encuentres tu propio lugar. No pude evitarlo. Pero Matthew vivió aquí hasta los 24. Joseph vivió aquí hasta los 23. Esquiler vivió aquí hasta el año pasado. La respuesta de mi madre fue perfectamente acorde. Siempre has sido más madura, más autosuficiente. Traducción, nunca nos importó lo suficiente como para preocuparnos por ti en primer lugar, así que irte debería ser fácil para ti. Me dieron 2 semanas para encontrar un lugar donde vivir y mudarme. Encontré un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, y el día de la mudanza solo éramos yo y un camión de alquiler. Mis padres no me ayudaron. Ni siquiera me pidieron mi nueva dirección. Pero aquí es donde la historia toma su giro más cruel. Después de que me mudé, mis padres dejaron de invitarme a eventos familiares. Acción de Gracias, Navidad, Pascua, cumpleaños, nada. Mientras tanto, Matthew, Joseph y Esquiler estaban allí para cada celebración, publicando sus fotos de familia feliz en las redes sociales como si yo nunca hubiera existido. El primer día de Acción de Gracias después de que me mudé, me senté en mi estudio comiendo comida para llevar mientras me desplazaba por las historias de Instagram de mis hermanos sobre la gran cena familiar a la que no fui invitada. Me dolió más de lo que quería admitir. Así que, al año siguiente, decidí simplemente aparecer. Compré un pastel y conduje hasta la casa de mis padres el día de Acción de Gracias. Cuando entré, ya estaban todos allí. Matthew con su esposa, Joseph con su novia, Esquiler con su novio, mis padres, todos sentados alrededor de la mesa del comedor como una pintura de Norman Rockwell. La habitación quedó en completo silencio cuando aparecí.
Oh, dijo mi madre claramente nerviosa, Samantha, no te esperábamos. Traje pastel, dije, levantando la caja como una ofrenda de paz. Qué bien, respondió mi padre, y la incomodidad era asfixiante. Me senté a la mesa y fue como si fuera un fantasma. Todos seguían hablando a mi alrededor sobre el nuevo ascenso de Matthew, el programa de maestría de Joseph, la última exposición de arte de Schiller. Cuando alguien me reconocía, era con una falsa cortesía que se sentía peor que ser ignorada. Entonces, Samantha, dijo Schiller con una sonrisa forzada, ¿cómo está el pequeño apartamento? Está bien, dije. ¿Sigues tomando el autobús a todas partes?, preguntó Joseph, y Matthew realmente se rió entre dientes. Mis padres simplemente se quedaron allí, dejando que sucediera. No me defendieron, no cambiaron de tema, simplemente observaron a sus otros hijos burlarse de mí como si fuera una cena teatro. Después de comer, ayudé a recoger la mesa, me despedí y me fui. Nadie intentó detenerme ni preguntó cuándo me volverían a ver. Esa fue la última vez que aparecí sin ser invitada a ningún sitio. Y nunca me llamaron para ver cómo estaba después de eso. Ni una sola vez. Todos simplemente paramos. Los años pasaron así. Me volqué en el trabajo, me ascendieron 2 veces, devolví hasta el último centavo que le debía a la tía Sandra con intereses. Compré mi propio coche, un Rolls-Royce Spectre que costó más de $250.000. Compré un hermoso apartamento en el centro de la ciudad. Viajé a Europa 2 veces. Estaba construyendo una vida y era una vida condenadamente buena. Luego, la semana pasada, 3 años después de aquel desastre de Acción de Gracias, estaba en mi escritorio revisando la cartera de un cliente cuando sonó mi teléfono. Samantha, soy mamá. Sin saludo, sin ¿cómo estás? Directa al grano. Escucha, tu tía abuela Caroline viene de visita este fin de semana. Quiere ver a toda la familia junta. Necesitas estar aquí el sábado a las 6 para cenar. Tía abuela Caroline. Apenas la recordaba, una pariente lejana que vivía al otro lado del país y enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $5 cuando yo era una niña. No creo que pueda ir, comencé a decir. Esto no es opcional, Samantha. Ella específicamente pidió vernos a todos. No nos avergüences. Luego me colgó. Me quedé sentada mirando mi teléfono, asombrada por la descarada audacia. 3 años de silencio de radio, y ahora querían que apareciera y representara a la familia feliz para una anciana que no había visto desde que tenía 12 años. Mi primer instinto fue ignorarlo por completo. Pero luego empecé a pensar en cuánto había cambiado mi vida desde aquel horrible día de Acción de Gracias. Ahora tenía dinero, dinero de verdad. Tenía éxito de maneras que ellos ni siquiera podían imaginar. Y de repente, quise ir, no porque los extrañara o quisiera reconectarme, sino porque quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de en qué me había convertido. Quería verlos darse cuenta de que la niña que habían desechado ahora tenía más éxito que cualquiera de sus preciados favoritos. Llegó el sábado y pasé demasiado tiempo eligiendo qué ponerme. Quería lucir bien, pero no obviamente cara. Opté por un sencillo vestido negro que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, combinado con joyas discretas que valían una pequeña fortuna. Para cualquiera que no supiera de moda, parecería modesta. Para cualquiera que sí supiera, reconocerían la calidad. Decidí aparcar mi Rolls Royce en el estacionamiento del centro comercial cerca de la casa de mis padres y caminar el resto del camino. Quería controlar la revelación. Todo esto iba a ser teatro y yo dirigía el espectáculo. Caminar hacia la casa de mi infancia se sintió surrealista. Pude ver el Honda de Matthew y el Toyota de Joseph aparcados al frente, junto con lo que supuse era el Subaru destartalado del novio de Schiller. Todos coches bastante modestos, justo como recordaba. Llamé al timbre como una extraña, que supongo que era ahora. Mi padre abrió la puerta y por una fracción de segundo vi una genuina sorpresa cruzar su rostro. Luego la sonrisa falsa se activó. Samantha. Lo lograste. Entra. Entra. Todos están tan emocionados de verte. La sala de estar estaba llena. La tía abuela Caroline era pequeña y anciana, sentada en el sillón reclinable de mi padre como una reina presidiendo la corte. Debía de rondar los 90 años. Matthew estaba allí con su esposa, Jacqueline.
Joseph había traído a su novia, Rebecca, y Schuyler estaba con su novio, Wesley. Todos, miren quién está aquí, anunció mi madre como si yo fuera una invitada sorpresa en lugar de su hija, quien había sido invitada específicamente. La tía abuela Caroline me miró con sus gruesas gafas. ¿Es esta la pequeña Samantha? Dios mío, cuánto has crecido. Nos trasladamos al comedor y me encontré apretada entre Joseph y Schuyler en el extremo de la mesa. La tía abuela Caroline ocupó el asiento de honor junto a mis padres. Obviamente, la cena comenzó e inmediatamente mis padres lanzaron su habitual sesión de alarde sobre Matthew, Joseph y Schuyler. Matthew había conseguido un ascenso en su empresa de contabilidad. Joseph estaba terminando su maestría en educación. El arte de Schuyler había sido presentado en alguna exposición local. Estamos tan orgullosos de todos nuestros hijos, mi madre le dijo efusivamente a la tía abuela Caroline. Todos lo han hecho muy bien. Mientras tanto, mis hermanos comenzaron su pequeño juego de atacarme, pero haciéndolo con sonrisas para que la tía abuela Caroline no se diera cuenta. Samantha, me encanta tu vestido, dijo Schuyler dulcemente. Es tan simple, muy minimalista. Supongo que esa es la tendencia ahora, ¿verdad? Menos es más. Ella estaba tratando de decir que mi atuendo era barato, pero la broma era sobre ella. Este simple vestido costaba más que su alquiler mensual. Gracias, dije, simplemente sonriendo. Entonces Joseph intervino. Oye, Samantha. Noté que viniste caminando esta noche. ¿Sigues tomando el autobús a todas partes? Recuerdo cuando le pediste a Matthew su coche viejo una vez. Se rió entre dientes como si fuera el recuerdo más divertido de todos. Matthew se unió a la risa. Oh, sí. Y mamá y papá dijeron que podías tomar el autobús como otros estudiantes universitarios. Forja el carácter, ¿verdad? Todos pensaron que esto era divertidísimo. Incluso mis padres sonreían al recordar haberme negado el transporte básico mientras le compraban un coche nuevo a Matthew. Simplemente seguí sonriendo y comiendo mi pastel de carne. Por dentro, me reía de lo patéticos que eran todos. Todavía atrapados en la misma casa, los mismos trabajos, la misma mentalidad estrecha, burlándose de mí por cosas que sucedieron hace 7 años. La tía abuela Caroline había estado callada durante la mayor parte de la cena, simplemente escuchando y observando. Finalmente, se volvió hacia mí. Samantha, querida, noto que todos han estado hablando de tus hermanos, pero nadie ha mencionado lo que estás haciendo. ¿A qué te dedicas? La mesa se quedó en silencio. Pude sentir los ojos de todos sobre mí. Trabajo para una empresa de inversión, dije simplemente. Goldman Sachs. El silencio que siguió fue absolutamente hermoso. Vi la cara de mi padre mientras procesaba lo que acababa de decir. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Matthew, Joseph y Schuyler se veían confundidos como si no estuvieran seguros de si aún deberían burlarse de mí. Goldman Sachs, repitió la tía abuela Caroline, claramente impresionada. Bueno, querida, eso es todo un logro. Debes estar muy bien. Me va bien, dije modestamente. El resto de la cena fue terriblemente incómodo. Mis hermanos no sabían cómo continuar su pequeño juego de burlarse de mí, y mis padres seguían mirándose el uno al otro. La tía abuela Caroline siguió haciéndome preguntas sobre mi trabajo, y pude darme cuenta de que estaba realmente interesada. Después de la cena, ayudé a recoger la mesa como en los viejos tiempos, pero la dinámica había cambiado por completo. Nadie me estaba tratando como la oveja negra de la familia. Todos me estaban observando, tratando de averiguar qué había cambiado. Bueno, tía abuela Caroline, dije, consultando mi reloj. Ha sido encantador, pero probablemente debería irme a casa. Mañana tengo que levantarme temprano. Por supuesto, querida, dijo ella. Fue maravilloso verte de nuevo. Debes venir a visitarme alguna vez. Mis padres se levantaron de inmediato. Te acompañaremos a la salida, dijo mi madre alegremente. Tomaremos un poco de aire fresco. Por supuesto que lo harían. Querían mantener la fachada de familia feliz hasta el final. Así que todo el equipo me siguió afuera. Mis padres, Matthew y Jacqueline, Joseph y Rebecca, Schuyler y Wesley. Todos charlaban y reían,
probablemente esperando verme caminar por la calle hasta la parada del autobús. En cambio, caminé directamente hacia mi Rolls Royce. El silencio que se apoderó del grupo fue absolutamente perfecto. Abrí el coche con mi mando a distancia, y el sutil pitido pareció resonar en el tranquilo vecindario. Entré, encendí el motor y me acerqué a donde todos estaban parados en el césped como estatuas de jardín. Bajé la ventanilla. Mi padre estaba allí parado con la boca abierta. Finalmente, logró tartamudear: ese coche. Ese coche cuesta al menos $250.000. Mi madre realmente jadeó. El rostro de Esquiler se había puesto completamente blanco. Matthew y Joseph miraban el coche con una mezcla de sorpresa y envidia que era absolutamente deliciosa. Les sonreí a todos. Oh, esta cosa vieja. No es nada comparado con mi apartamento en el centro de la ciudad. Las miradas en sus caras cuando se dieron cuenta de que poseía tanto un coche de $250.000 como mi propio apartamento no tenían precio. Todos se quedaron allí pálidos y sin palabras. Subí la ventanilla y me marché, observándolos por el espejo retrovisor. Todavía estaban allí, como estatuas, mirándome. La mejor noche de sábado que había tenido en años. El domingo por la mañana, me desperté sintiéndome increíble. Me preparé un buen desayuno, me puse mi ropa de correr y me dirigí a Central Park para mi carrera habitual de fin de semana. El clima era perfecto, y todavía estaba eufórica por la noche anterior. Aproximadamente a la mitad de mi carrera, mi teléfono comenzó a zumbar como loco. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Matthew, luego Joseph, luego Esquiler. Llamada tras llamada tras llamada. Ignoré cada una y seguí corriendo. Después de mi carrera, me di el gusto de un brunch en un lindo y pequeño café cerca del parque. Fue entonces cuando finalmente miré mi teléfono. 23 llamadas perdidas y unos 15 mensajes de texto, todos de mi familia. Los mensajes eran hilarantes. De repente, todos eran súper educados e interesados en reconectar. De mamá: Samantha, cariño, deberíamos vernos pronto y ponernos al día como es debido. Me encantaría ver tu apartamento. De Esquiler: oye, hermana, he estado pensando que deberíamos pasar más tiempo juntas. Tal vez ir de compras alguna vez. Me encantaría ver tu casa. De Matthew: hola, Samantha, fue genial verte anoche. Deberíamos almorzar pronto y hablar sobre tu trabajo. Muy impresionante. De Joseph: Samantha. Hombre, no tenía idea de que te estaba yendo tan bien. Definitivamente deberíamos mantenernos en contacto. ¿Un café alguna vez? Incluso papá envió un mensaje de texto: Samantha, tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. Deberíamos cenar de nuevo pronto. Solo la familia. No les respondí a ninguno de ellos. En cambio, pedí otro café y disfruté viendo a la gente pasar. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente libre de la manipulación de mi familia. Pasaron 2 semanas. Las llamadas y los mensajes de texto seguían llegando, cada vez más desesperados. Mi madre comenzó a dejar mensajes de voz sobre cuánto me extrañaban y cómo siempre habían sabido que yo era especial. Matthew comenzó a hablar de inversiones familiares y a pedir consejos financieros. Esquiler sugirió que hiciéramos un viaje de hermanas a algún lugar caro. Lo borré todo sin responder. Luego, una tarde, salía del trabajo cuando vi 2 figuras familiares de pie junto a mi coche en el estacionamiento. Mis padres. Samantha, gritó mi madre cuando me vio. Te estábamos esperando. Suspiré. Bien. Hay una cafetería al otro lado de la calle. Podemos hablar allí. Caminamos hasta el pequeño café en silencio. Pedí mi café con leche habitual. Ellos pidieron un café básico. Nos sentamos en una mesa de la esquina y esperé a que empezaran a hablar. Samantha, comenzó mi madre, queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Siempre fuiste tan independiente, tan decidida. Sabíamos que harías algo de tu vida. Casi me eché a reír. Cometimos algunos errores cuando eras más joven, continuó mi madre. Nos damos cuenta de eso ahora, pero queremos arreglarlo. Queremos que vuelvas a ser parte de la familia. Simplemente me senté allí esperando la verdadera razón por la que estaban allí.
El caso es, continuó mi madre, Matthew se está preparando para proponerle matrimonio a Jacqueline, y quieren una gran boda. Y Schuyler ha estado con Wesley durante 3 años, así que probablemente se comprometerán pronto también. Ahí estaba. Las bodas son caras, dijo mi padre. Y como te está yendo tan bien económicamente, pensamos que tal vez podrías ayudar. Ya sabes, como una forma de reconectar con la familia. ¿Ayudar cómo?, pregunté, aunque sabía exactamente a dónde iba esto. Bueno, si pudieras contribuir a los gastos de la boda, realmente ayudaría a Matthew y Schuyler a empezar sus matrimonios, y demostraría que estás comprometida a ser parte de esta familia de nuevo. Los miré fijamente por un largo momento. Luego comencé a reír. Realmente a reír. El tipo de risa que hace que la gente de otras mesas se gire y mire. Déjenme entender esto, dije. Quieren que pague la boda de Matthew y Schuyler para poder ganarme el regreso a una familia que me echó, me ignoró durante 3 años y nunca le importó mi éxito hasta que descubrieron que tenía dinero. Mis padres se veían incómodos. No es así, Samantha. Es exactamente así, dije, poniéndome de pie. Y aquí está lo realmente gracioso. Ustedes siguen diciendo que siempre supieron que yo tendría éxito, pero si eso fuera cierto, me habrían tratado mejor cuando era niña. Me habrían apoyado como apoyaron a Matthew, Joseph y Schuyler. Me habrían invitado a cenas familiares en lugar de dejarme comer comida para llevar sola en las vacaciones. Los ojos de mi madre se estaban llenando de lágrimas. Cometimos errores, pero podemos arreglar esto. No, dije, cogiendo mi bolso. No pueden, porque no quiero arreglarlo. He pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor de personas que nunca me lo iban a dar. Ya he terminado con eso. Salí de esa cafetería y nunca miré hacia atrás. A veces la gente me pregunta si extraño tener una familia. La respuesta es no. No puedes extrañar algo que nunca tuviste realmente. Mi familia nunca me vio como una persona digna de amor. Me vieron como una carga o una cuenta bancaria, dependiendo de mi patrimonio neto. Ahora tengo 29 años. Vivo en un hermoso apartamento en Manhattan. Conduzco un coche con el que la mayoría de la gente solo sueña. Estoy rodeada de gente a la que realmente le gusto por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. La mejor venganza no siempre es vengarse. A veces es simplemente vivir bien y dejar que las personas que dudaron de ti observen desde la barrera mientras construyes algo hermoso sin ellos. Gracias por escuchar, y si te gustó esta historia, compártela con otros que necesiten escuchar que a veces la familia que construyes para ti mismo es más valiosa que la que te toca por nacimiento. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu valor cuando otros no pueden verlo. Recuerda, tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás, sino por cómo eliges superarlo.